Eh, ok, vamos a empezar con un ejercicio más de electrotecnia. En este caso vamos a abarcar el tema, o vamos a hacer uno del tema de circuitos magnéticos, magnetismo, etcétera, ¿verdad? El problema es el que es uno de los que viene en el folleto del curso. Dice problema 4, el sistema mostrado consiste en un circuito eléctrico acoplado con un sistema magnético. Aquí está el circuito, aquí está el circuito magnético, el sistema magnético. El circuito está compuesto por una carga capacitiva y resistiva y una inductancia acopladas en paralelo. El sistema magnético presenta un núcleo de hierro con una sección móvil tal y como se muestra. Para el problema, asuma que el flujo en el entrehierro fluye en línea recta y es perpendicular a las caras del hierro. Considere también que el entrehierro es mucho más pequeño que el espesor de la parte móvil y que la reluctancia del núcleo es despreciable. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Aquí lo que estamos diciendo es lo siguiente. Bueno, tenemos un circuito eléctrico y si se fijan, el circuito eléctrico tiene una fuente, tiene una impedancia y aparte de esto tiene un devanado que se enrolla aquí. En algún momento yo les dije que los devanados, cuando forman parte de un circuito magnético, en el caso general no son inductancias como las conocemos. En este caso sí son, y la regla es, si una bobina es la única en un circuito magnético, como es este caso, vean que solo hay una en este circuito magnético, entonces eso va a dar como resultado una inductancia que se comporta tal y como la hemos conocido nosotros. ¿De acuerdo? La cosa aquí es, en la parte magnética tenemos un núcleo de material ferromagnético, dice que es de hierro, que tiene una sección aquí que se puede mover, que tiene estas dimensiones, tienen un ancho de A y un largo de B. El B corresponde a esta dimensión de aquí y A corresponde como a la profundidad. Nos dicen que la reluctancia, vamos a ver, la reluctancia del núcleo es despreciable. Entonces vamos a considerar aquí, vamos a tener reluctancias que están dadas solamente por estos entrehierros que tenemos aquí, estas distancitas, ¿verdad? Y nos dicen que vamos a asumir que el flujo va a pasar solo verticalmente. Entonces lo que quiero decir es, donde yo muevo esto una distancia X, esa distancia X va a describir, digamos, una sombra sobre aquí, por donde va a pasar flujo, por donde va a fluir el flujo. Entonces el área eficaz para que pase el flujo es esta. Ahí. El flujo se va a ver obligado a pasar a través de esa área y a pasar a través de esta área de aquí abajo. Vamos a ver si me sale esta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la pregunta. La pregunta 1 dice, demuestra que el valor de la inductancia para hacer que el factor de potencia... Ok, la reacción está mal. Demuestra que el valor de la inductancia para hacer que el factor de potencia... Vamos a ver, suave, que... demuestra que el valor de la inductancia para hacer que el factor de potencia dado por... Eso está, la reacción está mal, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver, demuestra que el valor de la posición. Yo creo que es, en la primera pregunta es, demuestre que el valor de la inductancia para que el factor de potencia sea unitario está dado por esto de aquí. Y es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver si era eso. Entonces L igual a R cuadrado más XC cuadrado entre omega XC. Entonces vamos a ver esto. Tenemos esto de esta forma, ¿verdad? Vamos a tener que la impedancia tiene este valor, digámoslo así. Asumamos que por aquí conocemos una fuente, conocemos una tensión V sub 0, que es un fasor, ¿de acuerdo? No nos lo dan, pero asumamos que por ahí está. Entonces, calculemos la corriente que baja por aquí. La corriente, el fasor de corriente que va por ahí
I va a ser igual a VO entre Z, que sería R menos J XC. Es el fasor de corriente. Ahora, sabemos que la impedancia tiene dos partes, ¿verdad? Una parte que es la parte resistiva y otra parte es la parte reactiva. La corrección del factor de potencia va asociada a la parte reactiva. Entonces, yo voy a ver esta impedancia que está ahí, esto, voy a verlo como que es equivalente a esto. Una resistencia en serie con un capacitor, porque es la suma de R con un menos JXC. Entonces, pensemos en el capacitor. ¿Cuánta potencia se disipa en el capacitor? Esta es la corriente que atraviesa el capacitor. La magnitud de esa corriente va a ser igual a la magnitud de la tensión entre la magnitud de la impedancia. Y como esto es un número complejo, la magnitud de la impedancia podemos decir que es R cuadrado más XC cuadrado. Ahora, esa es la corriente. Por otro lado, yo lo que voy a decir es que Q en el capacitor, recordemos cómo era magnitud de la tensión en el capacitor por magnitud de la corriente en el capacitor por seno del zeta del capacitor. Entonces, lo que yo voy a decir es lo siguiente. QC va a ser igual a, primero, el seno de zeta, en este caso da menos 1 porque el zeta es menos 90, entonces viene un menos al frente. Después, este término, la tensión en el capacitor, va a ser igual a la magnitud de la corriente por el valor de la impedancia. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. La magnitud de la corriente por el valor, voy a poner el valor en la magnitud de la impedancia es XC. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Después voy a multiplicar por la magnitud de la impedancia y eso me da la magnitud de la corriente y eso me da la tensión. Y una vez más por la magnitud de la corriente. Entonces voy a hacer lo siguiente. VO cuadrado sobre R cuadrado más XC cuadrado. ¿De acuerdo? Y este es el valor del QC. Ahora, por ahí dice, la pregunta es, calcula el valor que tiene que tener esta inductancia, esta de aquí, para que el factor de potencia se corrija a 1. Entonces, la cosa va a ser así. La Q del inductor va a estar dada por la tensión, la magnitud de la tensión por la corriente que atraviesa el inductor, pero yo no la conozco, entonces lo que voy a tener es tensión nuevamente sobre impedancia, que sería XL, por seno de zeta, pero el seno de zeta da 1. Entonces tengo esto. Entonces yo voy a plantear una ecuación que es que QL, para que el factor de potencia se corrija a un valor unitario, el QL tiene que ser igual a menos QC, ¿verdad? Tiene que tener el signo opuesto. Entonces yo voy a decir, QL es V0 cuadrado sobre XL. ¿Cierto? QL tiene que tener este valor, mientras que eso está bien. Mientras que esta otra tiene que tener este valor. Es menos y después otro menos. V0 cuadrado sobre R cuadrado más XC cuadrado. Entonces lo que hago es cancelar aquí tensión, cancelo este signo con este signo y yo puedo llegar a que, me está faltando algo, me está faltando una XC por acá. Voy a llegar a que de ahí llego a que XL va a ser igual a
R cuadrado más XC cuadrado entre XC, ¿verdad? Eso es lo que llego ahí. Vamos a ver a qué es lo que tenemos que llegar. Nada más tengamos claro que esto es como ya algo ya avanzadito. Ya podría ser una respuesta dependiendo de lo que me esté preguntando. Vamos a ver. Ok, la pregunta no era XL, sino que era L. Entonces yo, en lugar de expresar XL, yo voy a decir, ok, muy bien. XL es omega por L. Entonces si yo despejo la L de ahí, me va a quedar que L es igual a R cuadrado más XC cuadrado entre omega XC. Todo bien, esto es lo que tenía que dar, excelente. Entonces esta es la respuesta al primer inciso. Ahí está, muy bien. Vamos a ver qué más tenemos para este problema. Dice, demuestra que el valor de la inductancia del sistema puede expresarse como, y viene esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? La inductancia es esto. Entonces, aquí hay que recordar una formulilla. Déjenme ver si la encuentro por acá, arriba. En la teoría tiene que venir. Ok, aquí está. La inductancia para un circuito de una única bobina se define como el cociente de los encadenamientos de flujo entre la corriente. El cociente de los encadenamientos de flujo entre la corriente que los produce. Entonces es lambda sobre I. Entonces yo voy a hacer esto para mi sistema. Voy a tratar de separar aquí un poquito la pantalla. Hagamos campo. Esto, borrémoslo. Entonces, ok. Sabemos que L es igual a lambda sobre I. Eso lo vamos a aplicar. Pero lambda es igual a phi, a n por phi sobre I. Es decir, así es como vamos a trabajar. Entonces, resulta ser que la inductancia es independiente de la corriente que yo alimente, con la que yo alimente el circuito. Esto es una relación que va a depender de los materiales y va a depender de la geometría y del número de vueltas. Lo que quiero decir es, el phi es función de la corriente, entonces en algún lado las corrientes deberían cancelarse. Entonces para esto para el cálculo de la inductancia yo me baso solamente en la parte magnética. Si vemos el circuito magnético asociado a esto, como tenemos una bobina, esa bobina va a corresponder a una fuente de fuerza magnetomotriz. Además de eso nos dicen que la reluctancia del núcleo es despreciable, pero yo voy a tener un par de reluctancias de entrehierros. Una por aquí y otra por acá. Y a estas las vamos a llamar RG y RG. Entonces todo bien. Las reluctancias de los entrehierros van a ser iguales a... Y ahorita vamos. No, es que eso es una parte difícil. Primero veamos la dirección de la fuente. Yo creo que aquí no es crucial, pero bueno. Si asumimos que la corriente, vean aquí, si asumimos que la corriente fluye hacia allá, por la regla de la mano derecha, esta fuente iría hacia abajo. Esto es como que ya y yo. Todas están quedando así, pero es porque yo cuando hice los dibujos, los hice todos con la misma bobina. Es decir, copié y pegué. Entonces por eso está quedando esto. No importa. Entonces, aquí tenemos una fuente de fuerza magnetomotriz que corresponde a N por I. No le voy a poner función del tiempo ni nada, es N por I. Y por aquí yo tengo un flujo que se va a llamar phi, que apunta en la misma dirección que la que empuja esa fuerza magnetomotriz. La cosa es, ¿cuánto phi voy a tener? Esa es la pregunta que yo voy a hacerme. Bueno, voy a apuntarlo del lado derecho, aquí. Yo voy a tener que phi va a ser igual a la fuerza magnetomotriz entre 2 por RG. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta ahora, ¿cuánto vale RG? RG, recordemos que la G lo que es de gap, como de brecha, y hace referencia a estos huequitos, a estos espacios que hay aquí. Entonces, ¿cómo era la fórmula de reluctancia? La voy a hacer en este cuadrito de aquí de la esquina. La reluctancia en su forma general era una
longitud entre mu por área. Ok, pensemos para este caso. ¿Cuál es el material asociado a la reluctancia? Como el núcleo no tiene reluctancia despreciable, es decir, el núcleo no es el que está teniendo la reluctancia es propia del hueco de aire que hay ahí. ¿Y cuánto mide ese hueco? Resulta que ese hueco mide g. Esa es la longitud. ¿Cuánto es el mu del aire? El aire, al ser, no recuerdo cuál de los dos era, pero el aire es un material no magnético. Y podemos decir que el mu del aire es prácticamente igual al mu del espacio libre, es decir, del espacio vacío. Y tiene un valor de mu sub 0. Mu sub 0. Ahora, la pregunta aquí es ¿cuánto es el área? ¿Cuánto es el área a través de la cual se presenta la, digamos, tiene que pasar el flujo? Voy a rayar aquí y nada más quiero que se entienda. El área por la que pasa el flujo es esta sección de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos eso, si vemos este cuadrito que está aquí, lo vemos desde arriba y pensamos que la parte horizontal, la parte vertical mide B y la parte horizontal mide A, por donde pasa el flujo, eso se va a dar en solo una sección de ese cuadrito. Se daría una sección que es como así. Por ahí es donde pasa el flujo. Entonces, ¿cuánto es eso? Sabemos que el área va a tener una dimensión A, pero no va a tener una dimensión B. Vamos a tener que expresar eso en términos de esta X. Entonces, para el área va a poner la A. Pero para la otra dimensión, que va a ser, ¿verdad? El área es un producto de dos dimensiones. Para la otra dimensión yo voy a tener que va a ser B menos X. Cuando la X vale 0 es B. Cuando la X vale B es 0 el área. ¿De acuerdo? Nada más veamos tal vez el dibujo original y ahí se vea un poquito más claro. Oh, esto no era. Vamos abajo. Tirito. Ah, no, de hecho está volteado. No, está volteado, yo lo hice mal. La dimensión que es el largo, este largo es A. Y la dimensión que corresponde al B es el ancho. Ahí es que yo le hice una vuelta ahí, un quiebre medio raro. Para efectos de examen no se estresen, eso va a estar muy claro, ¿verdad? Nada más aquí entendamos que esa área depende de la dimensión X. Entonces vamos a invertir la B y la A en este caso. B y A. Y aquí vamos a poner esto diferente. Entonces esta es la reluctancia del núcleo. Voy a calcular cuánto vale phi. Phi es igual a n por i entre dos veces la reluctancia. Entonces son 2g. Y ok, esto que estaba en el denominador va a pasar al numerador. Mu sub 0 por a por b menos x. Y ahí tenemos eso. Ahora vamos a calcular la inductancia. La inductancia es igual a n veces phi sobre la corriente. Entonces, esto va a ser igual a la n queda n cuadrado. La i se me cancela. Entonces me queda n cuadrado mu sub 0 por a por b menos x sobre 2g. Y me parece que este es el resultado, ¿no? N cuadrado mu sub 0 a por b menos x entre 2g. Ah, pero no, suave. Era así. Era a menos x. No lo cambié.
Bueno, vamos a ver cómo era. Sí, era B por A menos X. Sí, ahí se me hizo enredo con eso, pero todo bien. Aquí creo que no lo cambié, era B por A menos X. Y no sé qué pasó. Ahí me disculpo. B por A menos X. Y aquí todo en estas dos también es B por A menos X. B por A menos X. B por A menos X. Y aquí tenemos otra. Otra respuesta. Vamos con la pregunta que sigue. La pregunta que sigue es: demuestre que el valor de la posición X para el cual se obtiene una inductancia tal que el factor de potencia del circuito se corrija a un valor unitario está por esto. Asuma que el valor encontrado se encuentra en el rango de 0. De la X tiene que estar entre A y 0. Es que aquí pasa algo, vean, aquí esta partecilla quedó, este bloquecito quedó más grueso, pero imagínense que este bloque es del mismo grosor que el resto de lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces imagínense que este bloque es del mismo grueso que esto, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es cuánto tiene que valer el valor, cuánto tiene que ser el valor de X, ¿verdad? Porque X va a cambiar el valor de la inductancia, cuánto tiene que ser el valor de esa X para que la inductancia sea tal que el factor de potencia se corrija a 1. ¿De acuerdo? Entonces esto en realidad puede sonar difícil, pero yo ya tengo un valor de inductancia para corregir el factor de potencia, que es este de aquí, este que tenemos por este lado. Y tengo la expresión del valor de inductancia en términos de la X. Entonces lo que voy a hacer es igualar esos dos y despejar la X de ahí. Entonces haciendo eso, voy a tener que R cuadrado más XC cuadrado entre omega XC va a ser igual a N cuadrado mu sub 0 por B por A menos X entre 2G. Y esto ya debería salir. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tirar cosas a multiplicar y voy a tirar cosas a dividir, y ahí vamos a ir trabajando las cosas, ¿verdad? Entonces, tiro 2G a multiplicar, 2G a multiplicar, R cuadrado más XC cuadrado dividido entre omega XC por N cuadrado mu sub 0 B. Eso va a ser igual a menos X. Entonces si despejo la X, me queda que la X va a ser igual a menos 2G R cuadrado más XC cuadrado entre omega XC N cuadrado mu sub 0 B. Y aquí tenemos, esta debería ser la respuesta que nos queda. Déjenme ver si fue así. 2G R cuadrado XC cuadrado entre mu omega XC N cuadrado mu sub 0 B. Qué montón de cosas, pero bueno, ahí está. Y si revisan, eso es la respuesta. Bueno, muy bien, excelente, así nos dio. Después, en el inciso 4 dice: grafique la inductancia de la bobina contra la posición X para el intervalo desde menos A hasta 2A. Entonces, esta pregunta es medio... ¿cómo decirlo? Esta pregunta es medio trama. Yo creo que esa es la forma más adecuada de describirlo. La inductancia está por esto. Dijimos que la inductancia está por esta expresión de aquí. Ahora, esa inductancia, lo que quiero que vean es esto. Dice, desde que la X vale menos A hasta que la X vale 2A. Entonces hay que imaginarnos eso como en este dibujo de aquí. Cuando la X vale 0, ok, necesito borrar, entonces vamos a hacer campo por aquí. Vamos a hacer campo aquí en esta parte.
Entonces la cosa va a ser la siguiente. Cuando la X vale 0, tenemos la plaquita ahí metida. Cuando la X vale menos A, cuando la X vale menos A, entonces esto es para X igual a 0. Cuando la X vale menos A, significa que estamos tirados de este lado. Exactamente aquí, en este límite. Y cuando la X vale 2A, más bien, cuando la X vale A, es cuando la plaquita ya está de este lado saliéndose. ¿Se entiende esto? Digamos que sí. Vamos a hacer campo por aquí abajo. Entonces la inductancia va a estar cambiando siempre y cuando haya algo metido aquí en medio. ¿Qué quiero decir con eso? La reluctancia va a tender a infinito. Es decir, lo que quiero decir, esta ecuación de aquí, este asterisco que está aquí, es válido solo a veces. Tal vez aquí lo importante es ver esta ecuación. Si no hay nada en medio, la reluctancia va a tender a infinito. Entonces el flujo va a tender a 0 y la inductancia va a tender a 0. Entonces yo grafico inductancia contra X. Yo voy a tener que, cuando X vale, a partir de que la X vale 0, vamos a marcar ciertos puntos. Vamos a marcar un punto que es menos A. Vamos a marcar un punto que es A. Y vamos a marcar un punto que es 2A. Entonces, antes de menos A, la inductancia vale 0. Porque vean que no hay, digamos, las líneas no pueden pasar. Las líneas no se van a hacer así. Digamos, el flujo no se va a torcer de esa forma. Entonces, antes de esto, el flujo viene en 0. Una vez que empezamos a meter el cuadrito, digamos que a la sombra de estos dos, a la sombra de estos dos de aquí, la inductancia va a empezar a crecer con X. Vamos a ver si eso es cierto. La inductancia, vamos a ver un tirito, porque aquí hay algo que hay que resolver. Nada más déjenme revisar una cosita. Esta parte ya no es tan importante, lo más importante ya lo hicimos. Para efectos de examen esto no, pero no importa, vamos a revisar esto. Ok, muy bien, entonces tenemos esto. No, esa parte no importa, esa parte dejémosla como que no, esa no. Esta parte no la hagamos. Para efectos del examen todo bien, entonces dejémoslo por aquí. Es que esta parte implica ver un poquito más, darle un poquito más de énfasis a otra parte, entonces no es tan importante. Con solo el cálculo de la inductancia estamos bien. Dejémoslo por aquí.